Me fui, corrí, entré al baño del fondo, me metí al último cubículo, cerré la puerta con una mano que no dejaba de temblar, y ahí sí me rompí. Me cubrí la cara, el pecho dolía como si algo estuviera tratando de salir. No podía respirar bien, me faltaba aire, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Quise gritar, pero solo salió un ruido feo, entrecortado, de alguien que está perdiendo el control. Porque Camila no existía, porque me enamoré de una mentira, porque confié, porque entregué mis cosas más íntimas a quienes habían dedicado años a destruirme. Y ahora toda la escuela tenía impresos mis pedazos. Me quedé en el cubículo del baño quién sabe cuánto tiempo. Perdí la noción. Solo escuchaba mi respiración rota y el eco de las risas afuera, como si todavía siguieran pasando las hojas de mano en mano. En algún momento el ruido del pasillo bajó. La escuela entera sonaba distante, como si yo estuviera bajo el agua. Me limpié la cara con la manga, intentando dejar de temblar. No funcionó. Quise levantarme para irme directo a la dirección, a mi casa, a cualquier lugar que no fuera este, pero entonces escuché pasos. Pasos conocidos. No eran muchos, no eran ruidosos, eran cuidadosos. Luego su voz. Antonio, ¿estás ahí? Mi corazón se apretó. No, no podía ser. Juan Pablo. Podía reconocer su tono en medio del fin del mundo. No contesté. Me quedé quieto, esperando que se fuera. Antonio, dijo más bajito, por favor abre. Cerré los ojos. Su voz tenía algo que nunca le había escuchado. Miedo. No quiero hablar contigo, logré decir aunque sonó ahogado. Juan Pablo suspiró del otro lado de la puerta del cubículo. Literalmente se apoyó ahí. Pude escucharlo. Lo sé. Entonces vete. No puedo. Me di un ataque de rabia con tristeza mezclada. Golpeé la pared con la mano abierta. ¿Por qué viniste? ¿Para qué? ¿Para asegurarte de que estoy llorando? ¿Para grabarlo también? Escuché un pequeño golpe, como si él hubiera golpeado la puerta con la frente. No vine a eso, vine... Se quedó callado un momento, como si buscara cómo decirlo. Vine porque no quiero que esté solo. Esa frase me perforó más que todo lo demás. Quise odiarlo, de verdad. Quise gritarle, decirle que se largara, que él era parte de todo esto, que él también imprimió mis chats, que él también se rió. Pero mi garganta ardía y no podía sacar nada. Juan Pablo, susurré, me destruyeron. Hubo un silencio muy largo. Lo sé, dijo finalmente con la voz rota. Perdón. Esa palabra me cayó como un peso doble. La quería y la odiaba al mismo tiempo. No quiero escucharte, murmuré. Igual te escucho yo a ti, aunque no digas nada. Se sentó. Lo escuché deslizarse por la pared hasta quedar en el piso, justo del otro lado de mis pies. Yo también estaba sentado, con las rodillas contra el pecho. Solo nos separaba una puerta delgada y todo el daño del mundo. Pasaron minutos, no sé cuántos. Juan Pablo no volvió a hablar, pero tampoco se fue. Y yo no tuve fuerzas para levantarme y sacarlo. Me quedé ahí, con él apoyado del otro lado, callados los dos, respirando como si nos hubieran roto el mismo hueso. Veía su mano apoyada en el piso. Después de limpiarme las lágrimas, coloqué mi mano cerca de la suya. Su meñique se movió lentamente hasta rozar mi mano. Yo la acerqué más a su tacto. Jugamos un poco con los dedos, y eventualmente su mano estaba completamente encima de la mía, sujetándola con fuerza. Mi corazón empezó a latir a 1000 por hora. No podía creerlo. ¿Si era Juan Pablo? ¿Juan Pablo? Pregunté con duda. Dime, dijo con su voz ronca mientras sobaba mi mano con el pulgar. Nada, solo quería confirmar que fueras tú. ¿Quién más sería? ¿Camila? Se rió poco. Quité la mano inmediatamente después de oír su respuesta. Perdón, no contesté. Antonio, era una broma, te quería hacer reír. Me quedé en silencio queriendo que se fuera. ¿Antonio?
Solo vete, Juan Pablo. No necesito tu ayuda. Por favor, vete. ¿Nos podemos volver a dar la mano? Se quedó unos segundos. Luego se paró y escuché sus pasos salir del baño. No cené, no salí del cuarto. Me quedé acostado viendo el techo, sintiendo que mi cuerpo todavía estaba en el baño, todavía escuchando a Juan Pablo respirando del otro lado, todavía viendo mis mensajes impresos por toda la escuela. Mi celular vibró. No quería verlo, pero lo hice. Era ella, Camila. Lamento haberte lastimado. Me paralicé. Parecía un mal juego del universo. Otro mensaje entró enseguida. Empezó como una broma, pero para mí dejó de serlo. Mi pecho se contrajo. ¿Qué? Susurré, porque no podía hacer otra cosa. Había pasado por el infierno por su culpa, por la culpa de ellos, de todos ellos. ¿Cómo se atrevía a volver? Escribí con los dedos temblando. ¿Quién de los tres eres? Lo mandé. No me importó sonar desesperado, enojado, roto. Tenía derecho. La burbuja de escribiendo apareció. Luego desapareció. Apareció de nuevo. Desapareció otra vez. Finalmente llegó el mensaje. Solo espero que estés bien. Y ya. Nada más. La conversación quedó en visto. El vacío de la pantalla iluminaba mi cuarto como un fantasma. Me quedé mirándola hasta que los ojos me ardieron, porque si Juan Pablo había ido a buscarme al baño, si Lucas me había defendido ese día en el salón, si Erika había sido tan raro últimamente, entonces, ¿cuál de los tres seguía hablándome como Camila? Apagué el celular, lo dejé sobre el pecho, y con un miedo que me dio vergüenza admitir, me quedé esperando el siguiente mensaje que no llegó. Los días después del desastre fueron una mezcla rara de silencio y ruido. Silencio porque casi nadie se atrevía a hablar de directamente. Ruido porque las risitas seguían, las miradas seguían, las hojas todavía parecían pegadas en los casilleros. Yo caminaba como si estuviera hecho de vidrio, a punto de quebrarme otra vez. Y mientras todo se caía afuera, adentro de mi celular algo se mantenía igual. Camila. Todas las noches un mensaje nuevo, dulce, cálido, hermoso, una contradicción viviente. No te mereces nada de lo que pasó. Ojalá pudiera estar contigo ahorita. Perdóname por lastimarte. Eres una de las personas más bonitas que he conocido. Yo leía cada mensaje con el corazón dividido en dos. Una parte quería bloquear la cuenta, la otra parte necesitaba esas palabras como oxígeno. A veces la burbuja de escribiendo aparecía por minutos, como si esa persona, quien fuera, dudara mucho antes de hablar. Una noche me dijo, ¿sigues enojado conmigo, amor? Sentí un hueco en el estómago. Ese amor me golpeó como un recuerdo y una herida al mismo tiempo. No contesté, no pude, pero no la bloqueé. Eric empezó a actuar de la forma más extraña. Antes ni siquiera me volteaba a ver. Ahora se quedaba quieto cuando yo pasaba, como si quisiera decirme algo, como si le pesara el aire. Un día en la clase de historia se sentó detrás de mí. Nunca lo hacía. Me pasaba notas con explicaciones de la tarea. Me señaló respuestas cuando yo me quedaba trabado. En un descanso se acercó al bebedero donde yo estaba llenando mi botella. Yo lo vi por el reflejo del metal, acercándose lento, como si estuviera obligándose. Antonio, dijo con la voz más suave que le he escuchado en mi vida, ¿estás bien? Ese bien se sintió fuera de lugar en su boca. No, respondí sin verlo. Escuché cómo tragó saliva, después cómo dio un paso atrás. Si necesitas algo, pues no sé, estoy aquí. Quise reír, quise llorar. No hice ninguna de las dos, solo lo dejé irse. Lucas cambió de otra manera. Él siempre había sido el más ruidoso, el que se burlaba más fuerte, el que reía primero, pero ahora no se reía, ni de mí ni con nadie. En el salón, cuando alguien hacía un comentario sobre lo de las impresiones, Lucas levantaba la mirada y decía, «Ya estuvo, ¿no?». Seco, frío, como una amenaza silenciosa, y todos se callaban.